Bueno, muy buenos días, maestros y doctores, compañeros. El día de hoy, pues, me toca exponer sobre ultrasonido Doppler arterial de miembro inferior. Soy la residente de primer año, Blanca Romani Alemán, del posgrado de Radiología e Imágenes Médicas UNAM. Muy bien, el contenido a abarcar el día de hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de un principiante, ¿verdad? El ultrasonido Doppler tiene una amplia gama de modalidades en las cuales se pueden utilizar para ver patología. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en anatomía del sistema arterial en miembro inferior. Vamos a hablar sobre la epidemiología de las patologías más frecuentes y su clínica. Vamos a hablar sobre las consideraciones prácticas de la exploración dúplex de la extremidad inferior, viendo el inicio de la exploración y los tipos de exploración. Y también vamos a hablar sobre las patologías más frecuentemente detectadas a lo largo que desarrollemos la exposición, no como un ítem independiente. Vamos a hablar primero sobre la anatomía del sistema arterial del miembro inferior. No podemos abarcar ningún tema sin desconocer qué es lo que vamos a explorar. Entonces, vamos a visualizar detalladamente de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Debemos de saber que toda la circulación arterial, como vamos a ver en su fisiología un poquito más adelante, es un ente interconectado que, como pocos sistemas en nuestro cuerpo, donde inicia, termina, ¿verdad? Lo que pasa es que por dos vías diferentes, siendo expulsado del corazón por la vía arterial, permítame, siendo expulsado del corazón por la vía arterial y retornando a él mismo por la vía venosa. El sistema arterial sale del corazón por medio de la aorta, por el arco aórtico, la aorta descendente, la aorta torácica, hasta llegar a la aorta abdominal. Para nuestra circulación de miembro inferior, pues vamos a visualizar solo la aorta en su porción abdominal y resaltando ciertas estructuras anatómicas adyacentes que nos hacen, pues, visualizarlo saber de qué punto pues tenemos que empezar el estudio ultrasonográfico, teniendo como nuestro correlación anatómica la vértebra lumbar número 4, que es donde ocurre la bifurcación. Esta bifurcación después se divide en dos arterias ilíacas comunes, derecha e izquierda. Luego de esto, a nivel aproximadamente de la sínfisis del pubis, se convierte en arteria femoral común. Después de ser la arteria femoral común, pasa a ser la arteria femoral profunda y la arteria femoral superficial. La arteria femoral superficial pasa a ser en parte de su trayecto levemente posterior, después se vuelve la arteria tibial anterior y en su porción posterior continúa como en el esquema que vemos inferior, en el esquema pequeño pues vemos la parte posterior. Se continúa como la arteria popltea, luego desciende, da múltiples ramas, se continúa como la arteria tronco tibio-peronea y después se divide en arteria tibial posterior y arteria peronea. Hay que resaltar que la arteria tibial anterior a veces suele ser de pequeño calibre. Algunas bibliografías refieren que puede estar incluso hipoplásica, porque pues la mayoría, o sea, las estructuras más gruesas, por decirlo así, o más importantes van por la región posterior con esta subdivisión. También hay que resaltar que tiene otras estructuras adyacentes que nos van a servir para la exploración, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que tenemos estructuras óseas en todo su trayecto, siendo el fémur, la tibia, el peroné, y que a veces se discurre en medio de dos estructuras, como la tibia y el peroné en este caso, ¿verdad? Hasta llegar y convertirse en la arteria dorsal del pie, que también tiene que ser evaluada en nuestro estudio. Hay que tener también en cuenta que el miembro inferior
suele tener muchas variantes anatómicas y que tenemos que tenerlas muy en consideración. Por ejemplo, una de las variantes anatómicas que sucede con bastante frecuencia es que la bifurcación de la arteria femoral en ocasiones suele ser, puede encontrarse muy alta, no a nivel del E4, sino que un poquito más arriba. El curso proximal de la arteria femoral profunda también puede ser variable, situándose posterior y medial a la arteria femoral superficial en una pequeña porción de los casos. La arteria tibial anterior puede tener un origen alto también atravesando la articulación de la rodilla. También la arteria tibial anterior puede ser pequeña o hipoplásica, lo que ya se los había comentado anteriormente. Y otra variante común a encontrar que es anatómica, suele ser normalmente encontrada, nada más que una menor porción de frecuencia, es que la arteria peronea tenga un origen en la arteria tibial anterior en vez de proceder del tronco tibio peroneo. Como lo ven, el estudio del miembro inferior suele ser muy, muy complejo, porque además de tener todas esas variantes anatómicas, podemos presentar vías colaterales habituales según la porción de la arteria que tengamos afectada. Todo esto lo tenemos que tener en consideración porque, como vamos a ver más adelante, a veces el flujo no se ve totalmente afectado precisamente por estas vías colaterales. Y estas vías colaterales en el estudio Doppler deben ser obligatoriamente evaluadas también. Como por ejemplo, cuando tenemos la arteria ilíaca común afectada, la arteria que viene y le proporciona ayuda, por decirlo así, a esa arteria para que el miembro no pierda una adecuada irrigación, es por parte de las arterias lumbares. También parte de las arterias lumbares puede recibir comunicación entre las arterias ilíacas internas contralateral y la arteria ilíaca interna ipsilateral. Déjenme decirles que este resumen pues es un poquito amplio. Traté de subrayar los principales vasos para que no nos detengamos mucho en esto, porque es algo que debemos ir memorizando con el tiempo, es algo que debemos ir adquiriendo ese aprendizaje. Pero, por ejemplo, también si está afectada la arteria ilíaca externa, pues la arteria ilíaca interna ipsilateral a través de conexiones pélvicas hasta la arteria ilíaca circunfleja profunda o la arteria epigástrica inferior van a servir como vía colateral. Cuando está afectada la arteria femoral común, pueden haber vías colaterales por medio de las arterias pélvicas ipsilaterales que rellenan la arteria femoral profunda a través de las arterias circunflejas femorales que irrigan la arteria femoral superficial mediante un flujo retrógrado. Cuando vemos afectada la arteria femoral superficial, quienes vienen a ayudar a que el flujo se readecue es por medio de la arteria femoral profunda y las arterias geniculares descendentes. Si es la arteria femoral superficial afectada, puede ser ayudada por ramas de la arteria femoral profunda. Si es la arteria poplita, por las arterias geniculares superiores. Y en el caso de las arterias tibiales proximales, pues existen numerosas conexiones arteriales colaterales en la pantorrilla, pero deben de ser lo suficientemente grandes como para poder llevar la suficiente flujo al pie. A veces, por ejemplo, tenemos alteraciones a cualquiera de estos niveles, pero donde siempre vemos afectación vascular más marcada es en la periferia, ya sea en los dedos, en el pie o en las porciones más distales. Por lo mismo, porque en las regiones mucho más proximales tenemos mucho más vías colaterales, valga la redundancia, que nos ayudan a que el flujo esté, entre comillas, optimizado, porque en realidad no lo está, ¿verdad? Pero sí le permite al miembro sobrevivir. Y por eso a veces los vasculares nos piden ayuda hasta a identificar qué tan extenso está la afectación, porque por esas vías colaterales no siempre se nota la afectación total del miembro, ¿verdad? Muy bien, dentro de su fisiología, cabe resaltar que ya les mencioné que su principal función del cuerpo es pues la perfusión del sistema arterial, es la perfusión de todos los órganos y los demás sistemas que encontramos en nuestro cuerpo. Y parte de eso, de sus propiedades,
es saber identificar las múltiples capas o túnicas que posee el vaso y la diferencia que posee con las venas. El sistema arterial, pues en toda su extensión, ya sea en las de pequeño o gran calibre, pues poseen una túnica interna, tienen una membrana basal, tienen una lámina interna bastante elástica, tienen una túnica media, tienen una lámina elástica externa también y tienen una túnica externa. Cabe resaltar también cuáles son las principales diferencias, y las principales diferencias con el sistema venoso son dos. Y es que el sistema arterial tiene una capa muscular mucho más gruesa que el sistema venoso. En la exposición de mi compañero anterior, Pedro Gómez, pues él ya les había explicado bastante sobre la fisiopatología y por los hallazgos que encontramos en el sistema venoso. En el sistema arterial, pues esa es una de las principales diferencias que encontramos con el sistema venoso, y otro es que el sistema arterial tiene ausencia de valvas. El sistema venoso tiene presencia de eso. A veces nos puede parecer, solo vamos a seguir un trayecto de una arteria, pero la verdad es que es algo bien, bien complejo por todas las cosas que les he mencionado, por las colaterales, por sus hallazgos característicos, y además de que existe un sistema venoso que tenemos que diferenciar del sistema arterial para poder hacer un estudio ideal y decir, bueno, estamos seguros de que estamos evaluando el sistema arterial y estamos seguros de que estamos diferenciándolo del sistema venoso. Otra cosa importante dentro de la fisiología del sistema de la circulación arterial es que está sometida a diferentes presiones, tanto a la presión diastólica, que hace que al expulsar sangre haya la elevación o haya que se interprete como un pico en el flujo que hay dentro de la luz intraluminal del vaso, un descenso de esa presión, pero siempre sosteniéndose dentro de una presión medible, que es la presión diastólica, y pues una etapa de reposo, pero que en cuestión de tiempo es en milímetros en milisegundos, sí, que puede volverse a elevar. Tenemos que tener en consideración que también pues la Sociedad Americana de Cardiología pues considera que las presiones sistólicas normales se elevan aproximadamente hasta 120 milímetros de mercurio, idealmente, ¿verdad? Debería de elevarse hasta ahí. Y la diastólica a 80 milímetros de mercurio, que es aproximadamente donde la visualizamos, la línea del gráfico actual. Pero la circulación arterial puede estar sometida a presiones mucho más elevadas por alteraciones ya de múltiples otros sistemas, renal, bueno, de otros sistemas que puedan alterar esa presión arterial, pero el vaso arterial tiene que resistir esas presiones, ¿verdad? Y está sometida a esas presiones en muchas ocasiones. Hablemos un poquito sobre la epidemiología de la patología más frecuente y de su clínica que nos piden pues a los radiólogos evaluar. Y tenemos que considerar múltiples casos. A veces la patología que nos presentan, el paciente presenta síntomas desde muy leves a muy severos. Por ejemplo, puede empezar solo como un dolor muscular leve, puede tener claudicación, que según pues ya como vamos a ir viendo, esta sintomatología puede ser leve, moderada o severa. Puede presentarse con una isquemia y puede también pues ya llegar con signos para amputación por toda la gangrena o todas las úlceras ya crónicamente afectadas que el paciente puede presentar. La prevalencia de la enfermedad arterial de la extremidad inferior se sitúa alrededor del 3 al 10%, pero hay muchos estudios que incrementan pues este riesgo en 15 a 20% en los mayores de 70 años. Con la introducción de la imagen del flujo en color, en la década de 1980, la exploración dúplex se convirtió en un método práctico de evaluación. Como nos decía el doctor Almendares al inicio de nuestra residencia, a veces somos más clínicos que los clínicos, porque tenemos que evaluar tanto la clínica como los hallazgos ultrasonográficos que tenemos que hallar en el paciente. Entonces tenemos que saber visualizar
decir, bueno, este paciente tiene este y este y este síntoma, esto es lo que yo voy a ir a buscar. Entonces, los hallazgos de isquemia aguda de las extremidades pueden incluir la síncope cuando estamos ante algo agudo, ¿verdad? El paciente puede presentar dolor, puede presentar ausencia del pulso, que debe ser confirmada con mediciones de Doppler, puede presentar palidez, porque puede presentar cambios de coloración y temperatura, que es un hallazgo bien común en la isquemia aguda de la extremidad. El llenado venoso puede ser lento o estar ausente también. Puede presentar parestesias porque puede presentar adormecimiento y se presenta esta sintomatología en más de la mitad de los pacientes. Y el paciente también puede presentar parálisis, que este es un signo de mal pronóstico. Las causas de isquemia aguda de la extremidad inferior, pues están aquí ordenadas según orden de frecuencia, según la bibliografía consultada. Y pues en primer lugar tenemos las trombosis de una arteria aterosclerótica. Pueden ser émbolos procedentes del corazón, de un aneurisma, de una placa o de una estenosis crónica que se encuentre pues mucho más proximal a la lesión. Pueden ser también aneurismas trombosados con o sin embolización. Puede tratarse también de disecciones arteriales o aórticas. Pueden ser traumatismos arteriales. Puede ser causada por trombosis de una derivación arterial mediante injertos. Pueden ser por trombosis espontáneas asociadas a un estado de hipercoagulabilidad, por un tratamiento popliteo con trombosis y también por enfermedades quísticas en la adventicia poplitea con trombosis. Esas son las principales causas. Nosotros nos vamos a englobar para fines de aprender la técnica de exploración en la trombosis de una arteria aterosclerótica, la principal causa de obstrucción y qué es lo que vamos a observar. También hay clínicas según la zona de lesión arterial afectada. Esta bibliografía divide esas zonas en 3 zonas y según 3 de las principales porciones que podemos visualizar en la afectación. En primer lugar está la afectación aortoiliaca. En segundo lugar, la alteración femoropoplitea y la alteración infrapoplitea. ¿Cuál es el cuadro clínico en cada uno de ellos? Cuando hay una afectación en la zona aortoiliaca, podemos ver que el paciente presenta claudicación glúteo, muslo, gemelar. Ahí es donde está presentando la afectación de la marcha. En el varón puede presentarse impotencia si hay afectación bilateral y si este se denomina el síndrome de Ehlers. En la afectación femoropoplitea puede haber una claudicación gemelar con o sin claudicación plantar, o sea, puede solo presentar dolor a nivel de los músculos gemelos. Y en la afectación infrapoplitea, el paciente presenta evidentemente una claudicación plantar. O sea que desde que el paciente, si no va en silla de ruedas, va caminando, porque a veces así pasa, podemos observar dónde nosotros tenemos que irnos a enfocar desde el momento de la clínica. Esa misma bibliografía nos ponía estos 3 patrones que después cuando hablemos del Doppler en su modo espectral vamos a explicar con mayor detalle, pero sí para que vayamos viendo a grosso modo que pues la anatomía normal o la frecuencia normal que nos suele presentar las arterias son en el miembro inferior, presentan los tres picos, ¿verdad? De sistólico, diastólico, después esa área de breve de pausa, después sistólico, diastólico, y lo vuelve a presentar. Ya cuando hay una afectación moderada, pues ya esos picos tienden a ser mucho menores, de menor tamaño, y cuando hay C, hay un aplaneamiento casi total, ¿verdad? De esos picos a evaluar. Hay una clasificación de 2 estudios retrospectivos de larga duración que se hicieron en algunos pacientes y clasificó la clínica de estos pacientes según el estadio de afectación de esas arterias. La clasificación de Fontaine y Rutherford, la primera clasificación pues lo divide en 4 subtipos con una subdivisión en el tipo A, en el tipo 2, perdón, y el primer tipo pues es un paciente asintomático, en 2A tiene claudicación leve, en 2B tiene claudicación entre moderada y grave,
La clasificación 3 pues tiene un dolor isquémico en reposo, y una clasificación 4 tiene una ulceración o gangrena. En la clasificación de Rutherford, pues lo subdivide en grados o categorías dependiendo su clínica. El grado 0, categoría 0, es un paciente sintomático. Grado 0, categoría 1, es de claudicación leve. Un grado 1, categoría 2, es una claudicación moderada. Un grado 1, categoría 3, es una claudicación grave. Un grado 2, categoría 4, es un dolor isquémico en reposo. Un grado 3 en categoría 5 es una pérdida menor de tejido, y un grado 3, categoría 6, es una pérdida de mayor tejido. ¿Por qué me detengo tanto a esto? Porque sí suele ser una terminología bastante usada por los vasculares, que son quienes nos refieren a estos pacientes, y para que nosotros pues tengamos conocimiento de a qué se refieren estas diferentes categorías. Ahora, las causas más frecuentemente encontradas, ya habíamos mencionado, son aterosclerosis, que provocan subsecuentemente trombosis, y pues la fisiología, yo sé que ya todos la conocemos, que son placas, ya sea de colesterol, que se pegan en la pared del vaso sanguíneo, que pues pueden ser de leve tamaño, van teniendo agregación plaquetaria hasta que pueden presentar una obstrucción total, como lo muestran en la segunda imagen, que también puede ser acompañada por múltiples calcificaciones que están muy bien esquematizadas en esta imagen, y que pueden obstruir totalmente el fluido o el paso del torrente sanguíneo hacia su lugar final. Aquí vemos la clínica de un paciente que ya está presentando una isquemia, que ya es de los estados más críticos. Las bibliografías mencionan que cuando un paciente tiene una úlcera no cicatrizada, suele ser una contraindicación para realizar el estudio, recordando que este estudio, además de ser operador dependiente, o sea, quien está realizando el ultrasonido, ahí lo dicen, es de los pocos estudios que es enfermo dependiente también, porque necesitamos colaboración por parte del paciente para ponerse quizás, a veces poner la pierna en cierto ángulo para poder visualizarlo mejor con el transductor, y a veces hay bastante dificultad cuando el paciente presenta úlceras activas que le están causando mucho dolor, o cuando presentan estos cambios inflamatorios también. Entonces, a tener a consideración esos factores para explicárselos al paciente al momento del estudio. La ecografía dúplex es el estudio ideal, tiene un 90% de sensibilidad y un 95% de especificidad ante obstrucciones en el miembro inferior. Por lo general envían a estos pacientes cuando tienen síntomas relevantes, cuando tienen un índice de presión tobiobraquial, que es el que más usualmente evalúan los vasculares, o tienen una prueba de esfuerzo anormal, lo mandan en ecografía dúplex por diferentes razones. Y nuestra orientación diagnóstica tiene varios sentidos de ser. Por ejemplo, según lo que se indique en el estudio o lo que nosotros patentemos en nuestro informe, el paciente va a ser derivado a una cirugía de revascularización o trombectomía, puede ser sometido a una angioplastía, puede tener inyecciones de trombina en los pseudoaneurismas, puede tener un tratamiento conservador debido a enfermedades menor, dependiendo de la localización o el tipo de enfermedad que se reporte, el riesgo también de tratamiento, lo podemos nosotros valorar, y podemos también orientar a que hagamos otros estudios como la angiografía diagnóstica si la ecografía dúplex es inadecuada al momento del estudio. Hay que tener pues algunas consideraciones prácticas de la exploración dúplex en la extremidad inferior. Pues yo lo voy a hablar como una principiante, ¿verdad? Porque a ese nivel estoy, pero sí, ojalá pudiendo aclarar y pudiendo desarrollar el tema con la calidad de vida. Mencionando esta frase, cada profesional fue alguna vez un principiante y todos los expertos antes eran novatos, así que sueñen grande y hazlo ahora. Tenemos que aprender desde lo más básico, que es la configuración del equipo.
El ultrasonido Doppler tiene que ver mucho con la configuración que tengamos en nuestro equipo. Las bibliografías dicen que todos los ultrasonidos, hablando del aparato, todos los ultrasonidos actuales ya tienen una configuración automática, pero que ciertos pacientes, por ejemplo, aquellos pacientes con obesidad mórbida, con pacientes con edema abundante en el miembro, tienen que tener una readecuación de esos parámetros, porque si no nos va a salir como que hay un flujo muy disminuido o poco detectable y tal vez el paciente no está teniendo problemas en esa área, sino que en otra área o quizás no lo tenga milagrosamente, porque si tenemos alguna afectación clínica tenemos que tener algún hallazgo radiológico, pero siempre tenemos que tener en cuenta saber cómo configurar nuestro equipo y conocerlo. ¿Cuál va a ser el objetivo de la exploración? Pues la persona que realiza el ultrasonido tiene la misión de localizar el lugar o los lugares de estenosis. Tiene que detectar lesiones en múltiples niveles y cuando sea posible identificar los más significativos desde el punto de vista hemodinámico. Tiene que saber diferenciar las estenosis de las oclusiones, que también vamos a hablar un poquito al respecto. Tenemos que valorar la gravedad de esa estenosis. Tenemos que medir la longitud de la oclusión. Tenemos que identificar la presencia y localización de aneurisma, de estar presente ante un aneurisma, ¿verdad? Y además, describir otras características de la enfermedad como excesos de calcificación, que lo vamos a detectar como estructuras ecogénicas en la pared, o la presencia de trombos no organizados anecoicos, que nosotros cualquier persona podría pensar, un trombo no organizado no presenta un riesgo, y al contrario, presenta un riesgo de ser que viaje por el sistema arterial. Entonces sí es algo que tenemos que también describir muy bien en nuestros informes. Para empezar vamos a hablar un poquito sobre el efecto Doppler. No voy a ahondar mucho en esto porque en la clase anterior pues se platicó de qué es el efecto Doppler. Me gustó este esquema que pusieron en el cual nosotros imaginémonos que somos el receptor, en el caso del ultrasonido el transductor, y por ejemplo si viéramos pasar ese violinista tocando, cuando él se acerca hacia nosotros o se acerca hacia el transductor, se puede ver como ondas más agudizadas, y cuando este se aleja se pueden ver como ondas acústicamente hablando, se escucharían como más graves. Pues estas propiedades de onda es la que recibe el transductor para poder diferenciar múltiples detalles que vamos a ir desglosando a continuación, pero que sí tengamos en cuenta que el efecto Doppler es un resultado de una teoría física, y que por medio de nuestros ultrasonidos funcionan y detectan el movimiento. En este caso, el movimiento de la sangre a través del vaso sanguíneo. Y pues aquí hay un esquema de lo que les estoy diciendo. El transductor es el receptor, envía ondas que perciben el movimiento de los hematis dentro de la luz intraluminal, y pues recibe la onda y la genera como diferentes modalidades, ya sea pulsado, ya sea espectral, pues diferentes, dependiendo la imagen que nosotros queramos adquirir, y así de fantástico es la física y la medicina. Muy bien, ¿cuáles son las imágenes esenciales en la adquisición? Es algo que también tenemos que saber. Tenemos que adquirir imágenes de la aorta. En la clase anterior, muy bien la doctora Claudia, la doctora Yaritza y el doctor Pedro nos mencionaban que siempre tenemos que tener en mente realizar una exploración abdominal por la aorta y la arteria ilíaca común, que suelen estar en esa región, se visualizan en esa región, y siempre tenemos que tener la consideración, porque casi siempre empezamos la exploración en una arteria femoral común, lo cual no es que no esté adecuado, pero sí nunca dejar por fuera que también puede haber una obstrucción a nivel de estas estructuras a nivel abdominal. Tenemos que ver la bifurcación de la femoral. Tenemos que ver la arteria femoral profunda en su segmento proximal. Tenemos que ver la arteria femoral superficial, esta sí ya es más visible. Tenemos que verla en su porción proximal, medial y distal. Tenemos que visualizar la arteria poplítea.
tenemos que ver la arteria dorsal del pie y la arteria tibial posterior. Si se fijan, no está la arteria tibial anterior, debe ser también evaluada. Lo que pasa es que a veces suele ser, como mencionábamos, un vaso de muy pequeño calibre. Pero todas estas son las imágenes esenciales de adquisición para un estudio de calidad. Durante el estudio tenemos que caracterizar los hallazgos patológicos. Debemos de reportar si hay calcificaciones, cambios de ecogenicidad intraluminales y la localización de cada segmento, o sea, de cada uno de esas alteraciones que detectemos. Tenemos que ver si hay dilataciones, o neurismas, y realizar los cortes transversales midiendo el diámetro y localizando su longitud, identificando su alcance. Aquí tengo que detenerme a decir, es cierto que muchas veces vemos la luz intraluminal del vaso y lo podemos ver ciertas características mejor en longitudinal, pero siempre tenemos que hacer cortes transversales en todo el medio, o sea, de ambos, ¿verdad? Transversal y longitudinal en cada una de las porciones. Por eso es que suele ser un estudio tan largo que a veces nos puede llevar hasta más de una hora, dependiendo el estado del paciente, pues todas las características en contra que a veces encontramos dentro del mismo paciente, ¿verdad? Al momento del estudio. Pero sí tenemos que hacer todos esos cortes porque hay ciertos detalles que se ven mejor en cortes transversales y otros en cortes longitudinales. Hay que obtener tomas representativas de los picos de las velocidades sistólicas y la adecuada realización de Valsalva por parte del paciente. Se debe identificar una lesión en escala de grises, nunca irnos de un solo al Doppler, tiene que ser todo paso a paso, y debe aplicársele Doppler Color después para realizar el mapeo y cuantificar la velocidad por medio de la fundición espectral. El ultrasonido pues tiene varias modalidades. Para fines de evaluación de la extremidad inferior, pues nosotros vamos a hacer uso de la modalidad B, que es en escala de grises, y pues del Doppler, que se divide en continuo y en pulsado. Debemos evaluar del pulsado, pues nos vamos a enfocar hoy en el color Doppler y en el análisis espectral. No vamos a ahondar sobre el Doppler Power, pero sí estas son las principales modos que debemos emplear para el estudio. Y bueno, en modo B, el aspecto no normal debe ser de la luz de una arteria periférica normal, debe ser aparecer bien definida, las paredes deben de ser uniformes a lo largo y cada uno de los segmentos arteriales, aunque el ruido a veces puede afectarnos y ocasionarnos un moteado, lo menciona la referencia en el interior de la luz del vaso. En las arterias femorales y popliteas normales, en ocasiones se ven la capa de la íntima y la media de la pared arterial, que también es importante que lo evaluemos. Es difícil visualizar claramente los vasos del segmento aortoiliaco, que también la vez pasada en la clase platicamos un poquito de eso, y en la región del canal abductor y la pantorrilla sin la ayuda de la técnica Doppler Color. Pero nunca olvidarnos de siempre iniciar en modo B y después pasar a Doppler Color y a Doppler Color espectral. Bueno, para evaluar la arteria femoral común tenemos varios puntos a considerar. Para empezar, es útil empezar la exploración evaluando la arteria femoral común en la ingle. Como les decía yo, casi todo el mundo empieza así y si vemos alguna alteración nos vamos a la parte abdominal. Es elemental conocer la anatomía, indiscutible. El transductor más adecuado para la exploración de las arterias femorales, popitlias y las arterias de la pantorrilla es el transductor lineal de gama media en frecuencia. Para el segmento aortoiliaco se utiliza un transductor abdominal curvo de baja frecuencia y debería practicarse una combinación de imagen en modo B, lo que ya les platicaba, modo B, imagen de flujo color y las determinaciones del Doppler espectral a lo largo de toda la exploración. El paciente tiene que estar al inicio del estudio en decúbito dorsal, sugieren incluso que debe tener una almohada. Se le debe explicar al paciente que no tiene que estar haciendo presión abdominal porque si no va a ejercer Valsalva. Entonces tenemos que decirle que tiene que estar totalmente relajado. Si vamos a evaluar la parte abdominal, los brazos no deben estar como la imagen, tienen que estar laterales. Y el paciente tiene que estar totalmente recostado, no tiene que estar con una pierna abajo, otra arriba, no tiene que estar totalmente derecho para iniciar el estudio.
Y así vamos a ir adquiriendo diferentes cortes. Este esquema está bien bonito porque nos divide los cortes que debemos adquirir y nos lo señala como A, B, C y D. Y ahí vamos a ir viendo qué es lo que vamos viendo, tanto a nivel arterial como venoso. Como les decía, tenemos que ir diferenciando. En el corte A, que es cuando iniciamos, vamos a ver la arteria femoral común con la vena. Si bajamos un poquito más, vamos a ver el corte B, el famoso Mickey Mouse, la imagen de Mickey Mouse, en la cual vamos a ver la vena, la arteria femoral común y la unión safenofemoral. Después, si bajamos aún más, que es el otro corte que debemos adquirir, es en este punto que es C, en el cual vamos a ver la vena, la arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda. O sea, vamos a visualizar la bifurcación. Y si bajamos aún más, vamos a ver aún en la bifurcación que ya vimos, vamos a ver la vena femoral superficial junto a la arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda con la vena femoral, profunda. Que vamos a poder visualizar después estas partes profundas a veces solo en este plano, a este nivel. Tenemos que saber también cómo vamos a posicionar el transductor para visualizar la arteria femoral común y las arterias aortoiliacas, además de la arteria femoral común transversa. Cabe resaltar que no, en un mundo ideal, ¿verdad? Esto sería mejor explicarlo con la técnica adecuada, pero así con imágenes y con la imaginación de todos nosotros vamos a ir imaginándonos, valga la redundancia, de cómo vamos a ir haciendo esos cortes, digamos, a nivel abdominal para poder evaluar las arterias ilíacas comunes, su bifurcación, tenemos que hacer un corte transversal a nivel infraumbilical, entre infraumbilical a la sínfisis del pubis, irlo buscando. Después vamos a hacer un corte transversal, vamos a ir bajando, tratar de visualizar la bifurcación de la arteria ilíaca externa e interna, si es visible, ¿verdad? Porque a veces es mucho más profunda. Después, pues vamos a bajar para tal vez poder ver la arteria, femoral común y que se encuentran así como en el gráfico, la arteria y la vena, siempre teniendo el cuidado de colocar el transductor en un ángulo que no sea mayor de 60 grados ni menor de 40 grados, ya que por las propiedades físicas del ultrasonido Doppler no puede estar a 90 grados, o sea, no puede estar totalmente vertical, porque se perderían las propiedades de poder recibir una imagen de calidad de este flujo. Tiene que estar inclinado para que el flujo sea captado por las ondas y estas regresen a nuestro transductor y nos generen la imagen deseada. La evaluación de las arterias femorales hipopícleas tienen la característica de que debemos de movilizar un poco al paciente. Tenemos que pedirle al paciente que rote su muslo y su pierna hacia el lado externo, y para evaluar la apopiglia, pues vamos a tener que ayudarle a veces en muchas ocasiones a flexionar el miembro para poder evaluarlo por la parte posterior de la fosa apopiglia, ¿verdad? Entonces, a tener en consideración también eso. Las posiciones del transductor para la visualización de las arterias femoropopítleas, pues vamos a hacer los cortes transversales y longitudinales, en el cual vamos a continuar donde nos habíamos quedado, en la arteria femoral común con su bifurcación en arteria femoral superficial y profunda, que la vamos a visualizar así, la imagen que les había enseñado del signo de Mickey Mouse, y después vamos a ir descendiendo. Cada centímetro, dice la bibliografía, debe ser evaluada y valorada. Claro, adquiriendo imágenes solo de las porciones más importantes. Vamos a irnos por el recorrido de la arteria femoral superficial hasta llegar a la apopiglia, y ya cuando llegamos a la apopiglia, pues también no solo hacer una evaluación por la parte anterior del muslo, sino que también por la parte posterior, porque ahí es donde vamos a poder visualizar la bifurcación a la arteria tibial y el tronco tibial posterior, adquiriendo esta imagen así. Es una imagen muy bonita, adquirir todo el sistema arterial, ¿verdad? Viendo desde la arteria femoral común,
su bifurcación arteria femoral profunda, arteria femoral superficial. Después seguimos bajando, bajando, bajando hasta que vamos a la arteria poplítea, que después se bifurca en un tronco tibio-peroneo, que después se bifurca en la peronea y en la tibial posterior y la tibial anterior. Así es como debemos, estas son las imágenes que vamos a ir adquiriendo. Y idealmente, pues todo el flujo de la arteria y de todo el trayecto de la arteria a nivel del miembro. Para poder visualizar en la pierna arteria tibial anterior, posterior y peronea, tenemos un poquito de, por decirlo así, el doble de dificultad que en el muslo porque tenemos dos huesos que nos están haciendo pues ahí un poquito de dificultad. Pero la ventaja a nivel de la pierna es que no hay tanto tejido adiposo como en el muslo, ¿verdad? Entonces, a veces a algunas personas se les puede facilitar mucho más. Para poder ver la tibial anterior, tenemos que saber diferenciar que el muslo en su región medial y lateral, ¿verdad? Que a nivel lateral anterior del muslo vamos a poder ver la tibial anterior. Si nos vamos más posterior, ya sea lateral o en el centro o más medial, vamos a poder evaluar el tronco tibio-peroneo. Va a decir, ¿por qué tenemos que saber todas estas porciones? Porque a veces en uno es más dificultoso de ver que en otro, o como vamos a ver más adelante, hay ciertas calcificaciones que nos causan artefactos que tenemos que hacer una evaluación más integral de la imagen que queremos adquirir. Cuando queremos evaluar también la tibial anterior, lo podemos hacer en su porción lateral, como habíamos mencionado, pero que cuando queremos evaluar más abajo, la bifurcación ya va a peronea, la tenemos que hacer en su porción posterior a nivel lateral, y a nivel medial vamos a poder ver mejor la tibial posterior. Siempre tener a consideración eso, y mentalmente pues ya después yo veo que se hace con más práctica y se hace más rápido. Ya se tiene mentalizado, aquí voy a encontrar a esta rama, aquí voy a encontrar a la otra. Es de adquisición de destreza. Hay ciertos problemas en la visualización de ciertos segmentos, pero existen soluciones a ella. Por ejemplo, la evaluación de la arteria aortoilíaca, el problema más frecuentemente encontrado es que encontramos gas intestinal que nos impide pues realizar un ultrasonido de calidad. Recordemos que es el peor enemigo del ultrasonido, el gas. Entonces, las arterias aortoilíacas suelen estar posterior a los intestinos. Entonces, lo que debemos hacer es pues poner el transductor en varias posiciones, medial, lateral, coronal, y si no lo podemos ver, pues podemos dejar momentáneamente la exploración de ese segmento e intentarlo de nuevo unos pocos minutos después. Tal vez el gas ya ha sido más canalizado por parte del paciente y pues vamos a tener una mejor visualización. También las arterias aortoilíacas tienen la problemática de que cuando están tortuosas es más difícil poderlas identificar. Y podemos utilizar la imagen en color para poder seguir la arteria. A menudo se requiere pues de una considerable reajuste de la sonda. Por eso les digo que tenemos que conocer nuestro equipo y sus ajustes. Las arterias femoropoplíteas pueden presentar calcificaciones importantes. Tenemos imágenes que vamos a evaluar para poder comprender mejor esto, que nos ocasionan una pérdida de la imagen de Doppler color. Entonces tenemos que probar en diferentes posiciones el transductor para explorar alrededor de la calcificación. Por eso la importancia de saber en los diferentes puntos que la podemos ver el mismo vaso. Las arterias femoropoplíteas en pacientes obesos, como ya le había dicho, suelen ser dificultosos. Entonces, en estos casos, si no podemos ver con los de alta frecuencia, vamos a pasar al transductor lineal o al curvado, que son... pero lineal de menor frecuencia o al curvado que son de menores frecuencias para poder adquirir mayor profundidad. En las arterias tibiales presentamos dos problemas, por ejemplo, que haya una gran pantorrilla por edema, que es uno de los, también de los signos clásicos de cuando hay obstrucción. Entonces hay que empezar la exploración en el tobillo, no lo vamos a hacer de proximal a distal, sino que de distal a proximal, y avanzar proximalmente usando el transductor lineal de 3.5 MHz para visualizar estos vasos proximales.
Y el otro problema es cuando el flujo es muy bajo debido a oclusiones proximales, entonces hay que disminuir la frecuencia de repetición del pulso y los filtros de la pared. Hay que colocar la pierna en una posición en declive para incrementar el flujo sanguíneo e inmediatamente pues volver a pasar el transductor para poder visualizar. Ahora vamos a ver cuál es el aspecto anormal en modo B. Bueno, la luz de los vasos pueden verse áreas de ateroma, particularmente si se encuentran calcificados, como podemos ver en la imagen marcada como B, en la cual vemos múltiples calcificaciones a lo largo de la pared del vaso. Pueden ser extensas y con una distribución difusa, o sea, no puede ser continuo, sino que así como lo ve la imagen, miren como un segmento sí, otro no, entonces se puede ser difuso. Y puede presentar dilataciones anormales, que es característico de los aneurismas arteriales, y debe medirse utilizándose la imagen en modo B, y a veces podemos encontrar esta tortuosidad, ¿verdad?, en los vasos o dilatación. Entonces, en modo B, estas son las cosas que tenemos que ir detectando. En modo B también tenemos que detectar las características de lo que nos está obstruyendo. Entonces, aquí les coloqué un esquema desde imágenes bien leves hasta severas, ¿verdad?, en las cuales nosotros tenemos que identificar la pared del vaso, decir, bueno, hay una imagen ecogénica que está sobre la pared normal del vaso, que presenta calcificaciones, que es irregular y que está obstruyendo levemente la luz intraluminal, o ya estas obstrucciones un poco más severas que ya presentan pues calcificaciones, áreas anecogénicas también, aparte de la ecogenicidad intraluminal que ya tiene, y casos tan severos como este que la luz del vaso casi no se puede ver por el artefacto de múltiples calcificaciones, se ve lobulado, se ve poca luz del vaso, casi nada, casi una obstrucción total en su centro. Entonces, describir todas esas características en el informe que vamos a entregar al servicio de vascular. También pueden presentarse estos casos que no es tan evidente la placa ateromatosa, sino que se ven como estos múltiples como ecos, esto hipoecogénico. Entonces, pero sí tenemos que tener mucho detalle y cuidado al ir viendo esto, pero sí se pueden ver bastantes subcalcificaciones. Entonces ahí ya nos llaman calcificaciones, vamos a irnos más al detalle de ver todos estos ecos, que también que suelen ser pues esos trombos no tan compactados o formados como se los había dicho al inicio, que suelen ser también de bastante riesgo. Tenemos que tener en cuenta que el Doppler tiene su función, vamos a hablar ahora sí del Doppler, ya no del modo B, que tiene su función continuo y pulsado. En la clase anterior también se mencionó bastante sobre qué significaban los colores usualmente si ponemos en la función automática al equipo, que el rojo es aquello que se acerca al transductor y azul es aquello que se aleja de él. Verde suele asociarse a la presencia de turbulencia o múltiples colores. Esos colores nosotros los podemos adecuar también, pero usualmente pues es un estándar que simulemos, lo pongamos en este tipo de características. Y pues tenemos que saber los tipos de Doppler. El ultrasonido Doppler pues emite ondas, tiene the box o la caja donde nosotros podemos enfocar, donde nosotros queremos un mayor detalle. A veces pues podemos ver, en este caso está ejemplificado con el corazón, como es el flujo, por ejemplo, de entrada y salida de los ventrículos en su totalidad. Podemos hacer que nosotros podemos ir visualizando más a detalle, ¿verdad? Siempre utilizando que haya entrada y salida solo de doble color, pero también tiene opciones más avanzadas como solo ver una porción, que es cuando, por ejemplo, en el modo espectral, que nosotros solo queremos ver
detallarnos en esa parte, entonces ahí es donde usamos la clasificación, la opción de enfocarnos en un punto, y este es el que se le conoce como las pulsaciones, las diferentes pulsaciones que presenta el Doppler. Y en este caso, pues este es el que usamos para el espectral. Bueno, el flujo Doppler podemos detectar estenosis o oclusiones. Vamos a hablar un poco de las estenosis. Las estenosis se pueden ver como áreas de alteración del flujo color o solapamiento. Las graves pueden producir frecuentemente un patrón de flujo en color alterado que se extiende a lo largo de 3 a 4 diámetros del vaso más allá de la lesión. Siempre que nosotros detectemos una lesión, tenemos que hacer una evaluación preestenosis, estenosis y postestenosis. Cualquier área de alteración del flujo color deberá estudiarse con el Doppler espectral, corrigiendo el ángulo para estimar el grado de estenosis. Ya habíamos hablado del ángulo, tiene que ser no mayor de 60 grados, no menor de 40 grados, idealmente 60 grados, tenemos que orientarlo para hacer un estudio de calidad. Una arteria no afectada, situada distalmente de una estenosis grave, puede mostrar un amortiguamiento del flujo y presentar baja velocidad, no presentar esas alteraciones de alta velocidad que más adelante vamos a ver de qué se trata, y que puede verse como un flujo continuo unidireccional. Bueno, no hemos todavía visto el Doppler espectral, solo a grosso modo, como les había enseñado en el esquema que era anterior, que era más sencillo. Ahora vamos a irlo viendo un poquito más complejo y poco a poco ir evaluando. Por ejemplo, aquí tenemos una arteria ilíaca común, la bifurcación en arteria ilíaca interna y arteria ilíaca externa. Y está señalado como A el flujo preestenótico, porque en el punto B está detectado un flujo turbulento. Acordémonos que había mencionado que a veces se ponía como color verde cuando había alteración del flujo. Entonces aquí solo con la visualización del Doppler color, eso podemos decir, aquí hay una alteración del flujo, hay turbulencia, entonces aquí podemos tener una obstrucción, y ahí entramos con el Doppler espectral, que ya vamos a ver de qué se trata. Y si se fijan en la arteria ilíaca externa, si bien tiene alteración de su pico diastólico, pero no está tan alterado como el área estenótica, ¿verdad?, en la cual se pierde totalmente el patrón. Para que a grosso modo miremos lo normal, lo moderadamente alterado y lo que no es normal. Muy bien, en las oclusiones, pues se demuestra por medio del flujo de color Doppler, se demuestra pues la ausencia completa del flujo color. En las arterias de las extremidades inferiores ocurren con mayor frecuencia en las arterias femorales superficiales y en las arterias popítreas. Ahí es donde más frecuentemente encontramos pues oclusiones por el calibre del vaso. Si una arteria se ocluye desde su origen en una bifurcación mayor, normalmente aún se verá flujo en la rama hermana. Y esa es una característica que vamos a decir, bueno, aquí hay obstrucción porque en su rama hermana hay flujo total, que es lo que vamos a ver a continuación, en la cual aquí presentamos pues un corte longitudinal de un estudio con color Doppler, la que vemos la arteria ilíaca común, vemos la arteria ilíaca interna, pero si se fijan hay ausencia del flujo del color Doppler en la arteria ilíaca externa, no podemos ver. Entonces aquí en la imagen A podemos ver un acercamiento de la imagen anteriormente vista, en la cual podemos ver que no hay paso, no hay para nada paso hacia la arteria ilíaca externa. Esto a grosso modo, solo si hablamos de cómo utilizar el Doppler color para identificar la lesión. Tenemos que aplicar Doppler espectral para más detalle. Cuando una arteria se ocluye en su segmento medio, los vasos colaterales normalmente suelen verse dividiéndose desde el tronco principal al inicio de la oclusión. Esto es bien característico. De manera similar, los vasos colaterales reponen el flujo a la arteria en el extremo distal de la oclusión, como podemos ver en este caso. Al menos yo, cuando por primera vez pude ver el Doppler color, yo me preguntaba si hay una obstrucción total del vaso, ¿por qué tenemos todavía flujo a nivel distal? Y es porque el miembro inferior tiene múltiples colaterales que ayudan a que después de la lesión pueda seguir pues el apoyo
el drenaje a la extremidad. Entonces aquí vemos la arteria ilíaca interna, que es el mismo ejemplo de la anterior, permeable con flujo Doppler. Vemos la estenosis de la arteria ilíaca externa, pero distalmente todavía presenta flujo. Y hay casos, bueno, vamos a platicar más. Los vasos colaterales pueden seguir caminos tortuosos al dividirse desde el tronco principal, y en ocasiones solo pueden verse cuando la arteria principal se explora en sección transversa. Por eso la importancia de los dos cortes que ya hablaba. A menudo es preciso también reducir pues la frecuencia, generalmente a 1 kHz, distalmente a una oclusión, para incrementar la sensibilidad de la exploración para velocidades de flujo reducidas. Recordemos que si hay una obstrucción total, hay un flujo, puede haber un pequeño flujo que tal vez esté en un 99% de obstrucción, porque sí está a la clasificación del 99%, como vamos a ver más adelante. Entonces tenemos que modificar eso para poder detectar si hay, aunque sea un pequeño paso de flujo por el vaso que distalmente a él, de la obstrucción. La imagen de flujo color distal a una oclusión con frecuencia muestra un patrón de flujo continuo anterógrado con pulsatividad reducida debido a la amortiguación del patrón del flujo sanguíneo normal. Por ejemplo, también aquí vamos a ver que el flujo arterial principal también puede mejorar de manera progresiva a lo largo de los primeros centímetros iniciales distales a la oclusión, a medida que más vasos colaterales se unen al tronco principal. Si nosotros estamos ante una obstrucción, está marcada aquí como O, estamos ante una obstrucción, pero vemos este flujo que no está tan severamente dañado, es porque tenemos que evaluar también estas múltiples colaterales que presenta la arteria, y que por eso está teniendo un drenaje entre comillas adecuado, porque no es adecuado, ¿verdad? Entonces, por esas múltiples colaterales, y aquí estamos ante algo que ya ha progresado, o sea, algo que ha sido crónico, que esta obstrucción quizá ya lleva más del tiempo agudizado que pueda presentar la clínica de la paciente, porque si llegó al servicio es porque tenía clínica que le incomodaba o le incapacitaba. La elevada velocidad del flujo en un vaso colateral puede ocasionar un área de marcada turbulencia del flujo color en la arteria principal, en el punto de entrada de estas colaterales. Debe utilizarse el Doppler espectral para estudiar cuidadosamente esas áreas. Todas estas áreas, miren, generan turbulencia y campos de coloración que el vaso debería de tener adecuadamente. Entonces, todas estas áreas también deben ser evaluadas con el Doppler espectral. Ahora sí vamos a adentrarnos un poquito a hablar del Doppler espectral. Siempre debería utilizarse el Doppler espectral para estudiar las áreas de alteración del flujo detectadas solo con el Doppler color, ¿verdad? Con la visualización. Las mediciones deberían obtenerse inmediatamente proximal, en medio y distalmente a la lesión. Esto también ya lo habíamos comentado. En presencia de estenosis significativa, existirá un incremento en la velocidad del flujo a través de la lesión en asociación con un ensanchamiento espectral y turbulencia inmediatamente distal a la lesión. Y ya vamos a ver cómo vamos a interpretar lo que acabo de decirles en ese segmento. ¿Qué va a determinar el análisis espectral? Vamos a determinar si hay presencia del flujo sanguíneo, cuál es la dirección de ese flujo sanguíneo y qué características, espectralmente hablando, vamos a encontrar de ese flujo sanguíneo. ¿Qué es lo que hace? Pues nos hace detectar los grados de estenosis. Nos ayuda a localizar dónde está la obstrucción, qué vaso es el que está dañado, la presencia de flujo turbulento, las resistencias periféricas, y nos ayuda a calcular la velocidad relativa del flujo. Hay ciertos aspectos físicos que tenemos que tener dentro de nuestros conocimientos para poder entender un poquito cómo vamos a hacer ese análisis de la onda espectral. Los aparatos de ultrasonido tienen un analizador espectral que lo que hace es descomponer las señales acústicas, o sea, de la corriente que va, la corriente de sangre intraluminal que va dentro del vaso, lo descompone como frecuencias básicas, como estas frecuencias, con estos picos, con estos diferentes picos y descensos. Entonces, todas las ondas que detecta las va interpretando como picos.
A esto lo hace por medio de una transformación de Fourier, así se llama la ecuación matemática que ejerce la máquina, en la cual digitaliza y analiza matemáticamente periodos cortos de la señal para ver la frecuencia que lo compone. Entonces, lo que mide en frecuencia es la velocidad a través del tiempo. Entonces, en periodos cortos, entonces lo vemos desde un pico hasta su descenso y donde comienza el otro pico hasta su descenso. Entonces, en este periodo corto, mide la velocidad y nos da un parámetro en centímetros sobre segundos. Ya vamos a hablar hasta qué velocidad por tiempo es adecuado. Entonces, ¿qué analiza la máquina? La velocidad media del flujo, la velocidad máxima del flujo, el ensanchamiento espectral, que también tiene una relación patológica si estos picos se encuentran ensanchados, y la tasa de flujo que pasa en ese momento de tiempo por el vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué vamos nosotros a analizar? La pulsatividad, o sea, los diferentes pulsos, valga la redundancia, diferentes picos que presenta el Doppler espectral, si el flujo sistólico es anterógrado, que el flujo invertido es diastólico y las oscilaciones diastólicas que detectamos. Entonces, aquí tenemos que tener a consideración esto. El pico sistólico, como lo dice su palabra, es la salida de sangre, o sea, la contracción del ventrículo que nos provoca la sístole y nos provoca este pico de salida. Después, teniendo una disminución, como se los había dicho desde el inicio, de ello, pero teniendo el flujo, el pico, la inversión del flujo diastólico, teniendo el pico y la inversión del flujo diastólico, y después volviendo a iniciar, ¿verdad? Tenemos que tener en consideración también que el pico sistólico presenta una ventana. Esta ventana se da que sea más corta o más ancha, dependiendo la cantidad de matiz que van pasando en el segmento del vaso que estamos estudiando a la velocidad por el tiempo de que están pasando en ese momento. Entonces, cuando hay un ensanchamiento de este pico sistólico, es por la cantidad de matiz, y cuando esto no se visualiza, o sea, está turbulento, más se pierde este patrón de ventana en el pico sistólico, que ya lo vamos a ir viendo poco a poco que vayamos viendo lo patológico. Se han publicado diferentes datos, pero el promedio de las velocidades sistólicas máximas en sujetos normales en las arterias ilíacas externa, femoral, superficial y popliteas corresponden a aproximadamente 119, 90 y 68 centímetros sobre segundo respectivamente. Leyendo pues varias literaturas, la mayoría mencionaban que cuando estábamos en un patrón de 125 centímetros sobre segundo, estábamos hablando ya de una alteración patológica. Podemos encontrar flujos mucho más grandes, que ya entre más grande sea el número, más alteraciones hay presente el vaso, como vamos a ver a continuación. Esta imagen me gustó bastante porque ejemplifica bastante bien dónde vamos a colocar el box o la caja de nuestro Doppler espectral, dónde la vamos a ubicar. Tenemos que ubicarlo en el centro del vaso, no puede ser en la periferia, porque en el centro del vaso hay una velocidad distinta a la periferia por razones físicas que ya conocemos. Cuando el torrente sanguíneo tiene contacto con la pared, suele ser un flujo más lento y vamos a interpretar de manera errónea la velocidad que se nos da. Entonces, tenemos que ponerlo en la lesión, pero también antes de la lesión y después de la lesión. Por ejemplo, aquí pues habíamos encontrado una estenosis de la arteria que ya habíamos descrito en el caso anterior, de la arteria ilíaca externa. Se colocó en el área estenosada y miren la turbulencia en la cual se diferencia el pico sistólico, no podemos ver bien el diastólico si está invertido o no, y no podemos ver la ventana
que genera el pico sistólico, sino que está totalmente turbulento. Aquí estamos ante una turbulencia y esto es indicativo de enfermedad crítica. Según el diámetro de reducción, va a ser el radio del vaso, o sea, y la velocidad que nos va a generar. Cuando el diámetro de reducción es de 0 a 49%, estamos hablando de menor a 2, la onda de flujo es trifásica, puede ser trifásica todavía, pero existe un ensanchamiento espectral leve. O sea, podemos encontrar un poco más aumentado de tamaño la ventana que les mencionaba del pico sistólico. Y un incremento de las velocidades telediastólicas a medida que el grado de estenosis se aproxima a 49. Según los estudios, la mayoría de los pacientes nos llegan en esta segunda etapa, con unas 50-74% de grado de obstrucción, en la cual solo va a presentar clínicamente una claudicación leve el paciente, dependiendo qué tanto se acerque al 74%, ¿verdad? El radio de velocidad va a ser mayor o igual a 2 y la onda de flujo tiende a ser bifásica o monofásica y existe un incremento en la velocidad telediastólica. Existe un ensanchamiento espectral y distalmente a la estenosis pueden registrarse distorsión del flujo y cierto grado de amortiguación. Cuando hay una obstrucción de 75 a 99%, como les decía en el ejemplo anterior, que puede haber un mínimo paso todavía un mínimo paso de flujo, está mayor o igual a 4 y la onda de flujo suele ser monofásica con incremento significativo en la velocidad telediastólica y se observan turbulencia acusada y ensanchamiento espectral. El flujo se encuentra amortiguado distalmente a la estenosis y si la estenosis es muy corta y no existe enfermedad proximal, es posible que se detecte flujo bifásico incluso en el interior de la estenosis. Y cuando la arteria está ocluida totalmente, o sea, hay una 100% de obstrucción, hay ausencia de flujo. Y las ondas Doppler proximales a la oclusión muestran frecuentemente un patrón de flujo de alta resistencia. Ya si nos vamos a la lesión y post-oclusión, pues no vamos a encontrar esa señal Doppler que evaluar porque está obstruido. Muy bien. Y aquí es donde podemos presentar las diferencias. Por ejemplo, aquí cuando evaluamos la estenosis del paciente y la postestenosis y hablamos de esa turbulencia, podemos ver que el pico sistólico tiene un ensanchamiento de su ventana, preserva todavía la inversión del pico diastólico y a medida que nos acercamos más a la lesión, pues presenta aún más ensanchamiento del que ya tiene, pero miren la velocidad, 69 centímetros sobre segundo, todavía lo preserva. Ya estando en la lesión, podemos ver que hay una total alteración de los picos, se pierde la inversión del pico diastólico, tenemos una velocidad de 349.4, o sea, estamos ante una estenosis crítica de este vaso y es indicativo de enfermedad severa, ¿verdad? Hay varios puntos a considerar dentro de la evaluación espectral y es referente a lo que a continuación les platicaré. La gradación de las lesiones de las bifurcaciones puede ser dificultosa, especialmente si existe un cambio de diámetro normal entre la arteria proximal y la arteria nacida de ella. En pocas palabras, aquí tenemos un ejemplo. Cuando tenemos un vaso que es pues rectilíneo, no tiene bifurcaciones, pues es un poco más fácil medir pues este flujo. Pero ¿qué pasa cuando pasamos de un vaso que tiene tal vez un cambio de forma brusco o tiene esta bifurcación en la cual, por ejemplo, aquí tenemos como la arteria ilíaca común que se bifurca en externa e interna? Entonces, de pasar de un vaso de calibre mucho más grueso, que tiene una velocidad, va a tener una velocidad mucho más lenta que los vasos que se bifurca, porque tienen un perímetro o una luz intraluminal que tiene un diámetro mucho menor.
Entre menor son los diámetros en los cuales nos enfrentamos, mayor va a ser el flujo. Entonces, si encontramos una lesión a nivel de esta bifurcación, va a ser bien difícil, o sea, se dificulta mucho más poder evaluar los parámetros de flujo, pero siempre tenemos que tener a consideración eso y tener en cuenta que tenemos que hacer la evaluación preestenótica, estenótica y postestenótica para poder saber si estamos ante una obstrucción o solo un cambio de flujo leve. Otro punto a considerar es que cuando, por ejemplo, en la bifurcación aortoilíaca a la aorta femoral y la aorta femoral común son normales, pero la arteria femoral superficial se encuentra ocluida y la arteria femoral profunda está muy estenosada. Esto puede dar lugar a un patrón de onda de flujo monofásico. O sea, de que podemos encontrar diferentes arterias obstruidas, pero como son de mayor calibre o mayor capacidad de drenaje, pues sus adyacentes más pequeñas de tamaño, pues se van a ver bastante afectadas. Y esto puede, hacer que haya, por ejemplo, en la arteria femoral común una elevada velocidad telediastólica, aunque con el tiempo la aceleración sistólica sigue siendo breve. Las áreas de dilatación aneurismáticas generalmente muestran una reducción en el flujo de la velocidad sistólica máxima y frecuentemente esto está asociado con patrones de flujo alterados. Cuando estamos ante un aneurisma, como el vaso perdió la capacidad de mantener su anatomía, que es rectiforme, entonces se genera una dilatación. Entonces, entre más dilatada o más bajo va a ser el flujo. Y si estamos ante un aneurisma muy grande, ese flujo se va a ver severamente disminuido. Y ahí es donde tenemos que, pues, mejorar los parámetros de nuestro aparato para poder hacer una adecuada evaluación y, claro, reportar que hay un aneurisma que no está causando una disminución del flujo porque es una patología evidentemente que hay que reportar. Ahora, con respecto a lo que ya hemos platicado, cómo se va a realizar el informe, porque tenemos bastantes parámetros que hay que sustentar y que hay que mandárselo al vascular. Entonces, el método más sencillo de informar sobre las exploraciones de la extremidad inferior es mediante la utilización de diagramas. Las áreas de estrechamiento pueden dibujarse sobre el mapa indicándose las mediciones de velocidad correspondientes. Y las oclusiones se representan bloqueando las regiones correspondientes. Y la bibliografía nos pone este ejemplo, en la cual si hay enfermedad grave difusa, deberíamos de dibujarlo así, ya sea placas ateromatosas o calcificaciones significativas en la pared del vaso, dibujarlas de esta manera. Y si hay oclusión, pues pintar toda la extensión del vaso sanguíneo. Si hay estenosis en las arterias ilíacas comunes, poner ahí como ponemos ahorita, como se evidencia en el ejemplo, hay una estenosis de la arteria ilíaca común que incrementa la velocidad en tal medida. Entonces, idealmente debería de ser así. No quiere decir que vamos a dejar de dar un informe, lo que pasa es que prácticamente se nos está exigiendo un poco más, ¿verdad? De dar un informe, pero también dar algo más práctico para el momento que el paciente tenga que ser intervenido quirúrgicamente, en el cual el vascular o el cirujano que esté relacionado con el procedimiento que se va a realizar, tenga una determinación de dónde, hasta dónde nosotros podemos visualizar por medio de las imágenes el estudio. Además de anexar las imágenes adquiridas, las esenciales que les había mencionado, y el informe radiológico que vamos a entregar. ¿Qué tiene que tener nuestro estudio para que ellos lo interpreten? Un estudio normal, o sea, que no encontramos ninguna alteración, es en el cual encontramos un flujo Doppler trifásico. Aquí menciona en este artículo, en este libro, perdón, bifásico, porque menciona el libro que algunas arterias que son que están sometidas a menos presiones pueden tener normalmente, fisiológicamente, un flujo bifásico, pero la mayoría en la extremidad inferior son trifásicos, en los cuales no evidenciemos placas, calcificaciones, aneurismas o dilataciones o hallazgos en escala de grises anormales, ¿verdad?
y que las velocidades de flujo estén normal. ¿Cuándo nuestro estudio va a ser anormal? Cuando identifiquemos cualquier ecogenicidad en la luz intraluminal, cuando encontremos cualquier alteración en el flujo del paciente y en cualquier cambio de velocidad de flujo patológico que encontremos. Otra cosa que nuestro informe radiológico puede llevar es la clasificación de la estenosis, o sea, qué porcentaje le vamos a acreditar a ellos, si un porcentaje de leve, moderado o de una completa oclusión, en el cual vamos a decir cómo vamos a nosotros a poder plasmar eso en un informe. Pues bueno, dice que si visualizamos una placa en escala de grises, si vemos una onda aún trifásica o bifásica en el flujo, pero evaluamos la lesión estenótica y la lesión preestenótica y al compararlos hay un 30-100% del incremento de la velocidad del flujo, estamos ante una obstrucción de aproximadamente el 50%. Estaremos ante una obstrucción del 50 al 99% cuando visualicemos siempre la placa, veamos una variabilidad en el flujo en los componentes del flujo de la lesión que estamos evaluando, y cuando al comparar la lesión preestenótica y estenótica encontramos más del 100% del incremento del flujo, del pico diastólico en el flujo, ¿verdad? También cuando evidenciemos postestenótico una turbulencia, porque eso ya les habíamos comentado que es de un paciente que está severamente afectado, y cuando el canal de flujo, cuando ponemos el Doppler color y visualizamos que el canal de flujo perdón, de la arteria, la vemos totalmente, representativamente bastante disminuida. Y cuando estamos ante una oclusión completa, es cuando observamos que pues encontramos una ecogenicidad intraluminal que obstruye el flujo y que hay ausencia de Doppler color espectral, o sea, no emite ninguna señal. Estas fueron las bibliografías utilizadas, diciéndoles pues porque fueron varias y que para mis compañeros de primer año, en este primer libro, pues está muy bien explicado los hallazgos, o sea, por qué debemos evaluarlo, como dice su nombre, cómo, por qué y cuándo debemos evaluar las lesiones. En este otro libro está es un manual en el cual ya está un poquito más desglosado. Dice, por ejemplo, el título, aterosclerosis, y te dice todos los hallazgos que vamos a ir encontrando, enumerados, así, por ejemplo, enumerado en 10 principios. Está como bien resumido. Utilicé también este libro de guía en el cual nos habla bastante sobre los cortes ultrasonográficos, cómo debemos abordar el miembro. Y en este otro libro que es de Krebs, en el cual la parte física, la parte técnica está bien comprensible y en lo cual se me hizo un poquito más fácil de asimilar. Y muchas gracias.